Una comisión mixta revisará el proyecto que tiene como objetivo establecer medidas tributarias para la reactivación económica. Esta iniciativa fue presentada por el gobierno, pero pese a contar con el compromiso de la oposición, finalmente fue rechazada en el Senado. Acusaciones cruzadas marcaron este debate y de ello vamos a conversar con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Matilde, aquí estamos. ¿Cómo está? Bueno, el ministro Briones está bastante enojado con la oposición precisamente por este tema, porque él dice que están rechazando un proyecto de ley que beneficia a las pymes y ustedes plantean que beneficia a cualquiera menos las pymes. ¿Nos podría explicar por qué se opusieron? Mire, bueno, el ministro se enoja y se entristece con muchos temas, pero los procesos en el Parlamento tienen su curso, tienen su ciclo, y a él le cuesta entender que de repente se puede cambiar el día de una reunión porque el Parlamento tiene autonomía para definir eso. Y respecto a este proyecto, la verdad es que hay muchos aspectos que están en el acuerdo y que tienen que ver con las pymes que no están incorporados. Entonces nosotros lo que le preguntamos al ministro antes de esta votación, ¿por qué no es posible tener una reunión para ponernos de acuerdo cuándo vamos a ver los otros temas? Y el ministro tuvo bastante poca flexibilidad, apertura y comprensión respecto a lo que es el proceso parlamentario, el proceso legislativo. Entonces, finalmente nosotros dijimos, vamos a la comisión mixta a conversar este proyecto en varios temas y también otros temas que el propio gobierno dejó fuera porque consideró que no eran pertinentes. Usted ha pedido medidas más vigorosas, claro. Usted ha pedido, senador, medidas más vigorosas y ha dicho que la depreciación acelerada y la rebaja del impuesto de primera categoría no beneficia necesariamente a los más chicos. Mire, la rebaja del impuesto de primera categoría en varios años son 800 millones de dólares que favorecen a los más, podrían favorecer a la pyme, teóricamente, a una parte de la pyme, a una parte. Además hay un IVA que se anticipa que también podría. Pero la depreciación instantánea representa 6 veces más que eso, que beneficia exclusivamente a las grandes empresas. Pero nosotros creemos que algunas medidas hay que tomar respecto a las grandes empresas, y el problema es lo desequilibrado de una cosa respecto a la otra. Y además le cuestionamos que presentó una depreciación de activo intangible, una cosa muy inmadura, muy poco reflexionada, y le dijimos, presentemos algo serio, porque aquí pueden presentarse hartos problemas después en su implementación. Entonces, yo creo que lo que ha habido con el ministro de Hacienda es una incomunicación, porque el ministro como que se acostumbró a que en el Parlamento había que apoyar lo que él pensaba, en los tiempos que él pensaba, y o si no se estaba incumpliendo los acuerdos. Entonces, yo creo que el ministro en eso, yo creo que va a tener que reflexionar mucho más la manera de relacionarse con el Parlamento. Él tiene que relacionarse con la diversidad y tratar de entender lo que se le está diciendo y no solo lo que él pensaba que había que hacer. Pero es uno de los ministros más dialogantes del gabinete, ¿o ya no? O sea, al comienzo fue más dialogante. Cada vez hay más dificultad para que dialogue con aquellos que no piensan como él. Si el problema es dialogar con los que tienen la misma visión siempre es una cosa, pero dialogar con la diversidad es otra cosa. Entonces, mire, yo creo que aquí estamos frente a desafíos muy grandes de país. Estos proyectos no son todo lo que, no tienen todas las atribuciones que él señala, pero fueron efectivamente acordados. Nosotros creemos que varias normas todavía hay que mejorarlas y hay que agregar otras. Por ejemplo, dentro de los acuerdos está una cosa tan simple como que hubiera desde hace 2 meses una mesa de trabajo con las pymes y con los organismos públicos relacionados con las pymes. Van 2 meses y todavía ni siquiera se constituye para que las realidades de las pymes que el Parlamento dio el día lunes puedan estar presentes en el debate, porque él plantea respuestas para las pymes, que las pymes dicen, esos no son nuestros problemas, el gobierno no está entendiendo la realidad del mundo de las pequeñas empresas, las microempresas. Entonces ellos han dicho, ¿dónde lo podemos decir? Finalmente los vinieron a decir al Parlamento, porque el Ejecutivo no lo soy yo. Entonces ahí surgió la idea de perfeccionar este proyecto, y se le pidió al gobierno que nos diera un espacio para conversar sobre eso, y el ministro, con mucha falta de diálogo, no quiso hacerlo. Ahora, ¿cuál sería esas medidas que usted califica de vigorosas, de más vigorosas y que sí irían en ayuda y en la línea de lo que las pymes les pudieron decir a ustedes? Y en la línea de los acuerdos, porque ya dado que él dice que lo que no piensa él se está no cumpliendo los acuerdos, en los acuerdos se establece en la letra C que tiene que haber subsidios y que tiene que haber asesoría técnica a las pymes. No hay nada nuevo al respecto. Que tiene también que haber un mejoramiento en aspectos muy concretos de la ley de quiebra, porque hay empresas quebrando y no tienen cómo resolver eso, le está saliendo carísimo.
la creación de esta mesa que yo le digo de trabajo para tener un permanente diálogo, no con los que quiere convocar el gobierno, sino que a los que representan a distintas realidades de las pymes, además de lo que quiera convocar el gobierno. Y por eso que es importante ponerlo incluso en una ley. Y además de esto, nosotros creemos de que hay un conjunto de otras iniciativas que le pueden dar más liquidez y que requieren más apoyo del Estado. La pequeña empresa, una parte de ella requiere apoyo directo, de distintas maneras. Yo le podría hablar de todo el sector agrícola, lo que requieren es un apoyo para la siembra. Eso es lo que se nos está planteando. De la minería, donde la pequeña empresa no es muy numerosa, pero contrata mucha mano de obra, en distintos lados se puede hacer mucho empleo, se puede hacer ciertos incentivos especiales. Esta es una discusión que no se ha podido hacer. En esto yo creo que está en deuda muy grande el Ministerio de Economía, ministerio que en esto no ha sido particularmente activo. Ahora, senador, el ministro Briones también dice que esto tiene que llegar pronto a las pymes y que ya lleva 39 días en el Senado. Que salió muy rápido de la Cámara de Diputados, sin embargo se ha encontrado con esta tramitación que ha sido al juicio del ministro demasiado lenta. ¿Qué dice usted con los 39 días? Sí, mire, bueno, yo no sé, tuvo muchos días más en la Cámara de Diputados, pero es por distintas cosas, porque se superponen unos proyectos con otros, entonces hay que tratar un proyecto presentado por el mismo ministro Briones. El ministro Briones se ha demostrado bastante poco ecuánime para ver el conjunto de proyectos que se han visto, entonces lo mira desde un ángulo para extralimitar su mensaje comunicacional, pero se han visto otros proyectos también, varios otros, algunos, en fin, en general proyectos que tienen que ver con la cartera de él. Entonces yo creo que no es un buen argumento. Aquí el proyecto se aprobó en la comisión y en el último momento él quedó molesto porque no se vio la semana pasada como él quería. Bueno, hubo razones porque se quería oír a las pymes en el Senado. Y en segundo lugar, después, porque no se le aprobó, porque no aceptó un diálogo entre medios. Y además se ha dicho cosas bastante agresivas. O sea, el decir que esto es una juguetería, una jugarreta, no sé, un juego político. Y después decir de que no se están honrando los acuerdos, ninguna de las dos cosas efectivas, y a su vez se le pide que asuma otros aspectos del marco de acuerdo que él podría perfectamente oír eso. Puede no estar de acuerdo, pero por lo menos que lo oiga, que se dialogue sobre esa materia. Senador, las pymes se sienten abandonadas, Matilde, sí. Las pymes se sienten abandonadas. Consideran que este proyecto como está no les sirve mayormente, salvo un subgrupo reducido. ¿A qué grupo llegó el FOGAPE, senador? Bueno, el FOGAPE ha llegado de las pymes no más de 150.000 y originalmente el gobierno habló de 1 millón, pero efectivamente hay un conjunto de factores que explican eso. El FOGAPE tiene que extenderse. En general, en el sector agrícola, por ejemplo, el FOGAPE, el Banco del Estado no llega más allá del 12%. Ahora, hay muchos problemas de muchos sectores de la pyme para vincularse al sistema financiero formal, por eso que se plantea que debe haber apoyo más directo. Cercotec hace un tremendo concurso, se presentan 100.000 pymes y adjudica 2.000 proyectos. Entonces nosotros decimos, porque ahí se requiere apoyo directo, no es un tema de echar a concursar proyectos nomás. Entonces no se ha fortalecido ni Cercotec, ni INDAP suficientemente, ni la ENAMI, ni ningún conjunto de instituciones públicas. Entonces todo se mira solo desde el FOGAPE y ese fue el problema. Con el puro FOGAPE no se resuelve el problema de las pymes, con las puras cuestiones tributarias no se resuelve y hay que ampliar lo tributario de tal manera que la pyme tenga por lo menos algún respiro con los pasivos tributarios, porque tiene deudas tributarias que tiene que resolverlas para poder funcionar y prepararse para la reactivación. En todo caso, el ministro extremó todo este debate porque no tuvo la flexibilidad para haberse abierto a una conversación efectiva a partir de lo que la mesa del Senado, no fue algunos parlamentarios aislados, la mesa del Senado le pidió al ministro Monkever y le pidió a él que por lo menos hubiera una posibilidad de conversar en una reunión con el gobierno. Senador, para terminar, se nos acaba el tiempo, pero hoy era titular de uno de los diarios de circulación nacional que efectivamente el retiro del 10%, el gasto que iba a generar y el IVA que se iba a recaudar con ese gasto iba a permitir un alivio para las arcas fiscales, lo mismo que el alza en el precio del cobre. ¿Se satanizó demasiado el retiro del 10%? ¿Se ve un mejor panorama a mediano plazo? Mire, uno siempre trata de no tener mayores conflictos con el Ejecutivo, pero en general el informe que presentó a propósito del 10% fue rebatido incluso por los propios funcionarios de la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Presupuestos, en parte porque no consideraba el conjunto de cosas y sumaba efectos de costo a 30 años respecto a la situación actual, o sea, fue sesgado. Y yo creo que, bueno,
va a ser muy importante para la reactivación el 10% porque genera un shock de demanda, ¿no? Y eso va a mover la empresa y va a coincidir con el momento, esperamos, que se empieza a reabrir. Y además de mover la demanda, de que más gente sale a comprar, hacer que las empresas se muevan, además de eso el Ejecutivo va a captar IVA, va a captar impuestos y va a tener recursos para financiar gastos que le representa esta ley y otras cosas. Entonces, mire, yo creo que yo haría un llamado a un diálogo más tranquilo, más serio. Nosotros queremos aprobar estas leyes, hay acuerdo en aprobar estas leyes, pero también el Parlamento no hace solo lo que se le ocurre a un ministro de Hacienda. Es un factor que tiene que estar presente en las cosas. Aquí se le aprueban las cosas a veces. Nosotros muchas cosas hemos estado en total desacuerdo con el ministro, el bono COVID, muchas cosas. Le hemos tratado de mejorar, no. Llevamos una ley, la del IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, llevamos 3 leyes porque no se ha querido oír el debate, los problemas que han habido. Por dar un ejemplo y hay otro. Entonces, yo lo que llamo al gobierno, no al gobierno, porque particularmente al ministro Briones, que se abra mucho más, se flexibilice, que dialogue más, que no solo dialogue con los que están de acuerdo con él, sino más con la diversidad. Muchísimas gracias, senador Carlos Montes, que tenga muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted, Matilde, que esté muy bien.